días. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el estudio de las propiedades de las funciones. A partir de su representación gráfica vamos a hallar su dominio y su imagen, los puntos de corte con los ejes, así como su continuidad. También hallaremos sus intervalos de crecimiento y decrecimiento y sus máximos y sus mínimos. Vamos a comenzar con la función que tenemos aquí representada y en ella podemos observar que está formada por tres tramos que son líneas rectas y los dos tramos de los extremos vemos que se alargan hacia el infinito. Es decir, esta parte de la derecha se va a seguir extendiendo y va a seguir subiendo, alargándose hacia el infinito en el eje de la Y y también hacia la derecha yéndose hacia el infinito en el eje de la X. Por otro lado, esta recta de aquí, este tramo de la función, también se va a prorrogar extendiéndose hacia el infinito en el eje de la Y y hacia el menos infinito en el eje de la X, de tal forma que en cualquier valor de X en el que yo busque función, así tenga que subir muy arriba, siempre voy a encontrar un valor de Y. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, podemos ver que el dominio de la función, es decir, el conjunto de valores de X en los que encontramos función, va a ir desde el menos infinito hasta el 4. Y en el 4 vemos que es un punto donde podría haber alguna problemática. Vamos a fijarnos en este punto y vemos que en este tramo está cerrado y en el siguiente está abierto. Bien, como en x igual a 4 existe función porque este tramo está cerrado y en el siguiente tramo vemos que del 4 en adelante también vamos a encontrar función sea cual sea el valor de x que yo busque, nos podemos dar cuenta de que existe función en todos los números reales. No hay ningún número en el que no encontremos función. Visualmente podemos ver que el número en el que podría no haberla sería en el 4, si este punto estuviera abierto, porque entonces no habría función en ninguno de los tramos, porque entonces no existiría función en el punto 4 en ninguno de los tramos. Pero como vemos que en uno de ellos sí, podemos decir que hay función desde el menos infinito hasta el 4 y del 4 en adelante, luego en todos los números. Este corte lo tendremos en cuenta en el apartado de continuidad, pero a la hora de decir el intervalo de x donde existe función, como no existe ningún número donde no haya función, diremos que va desde el menos infinito hasta el infinito. No tenemos que especificar aquí si hay algún corte o no. Eso lo veremos en otro apartado más adelante. Eso lo veremos en el apartado de continuidad. Luego diremos que el dominio de la función es todos los números reales o bien que el dominio de la función es el intervalo que va desde menos infinito a infinito. Porque aquí no estamos valorando si hay corte, sino si hay algún punto en el que no exista la función. Y vemos que en este caso existe en todos. Vamos a ver ahora el valor de la imagen, que es el conjunto de valores de Y en los que existe función. Entonces, la imagen la miramos siempre viendo el eje vertical y empezando desde abajo, es decir, desde el menos infinito hacia el infinito, de abajo a arriba. Y vemos que en toda la parte negativa del eje Y no hay función. Si nos vamos a la parte positiva, vemos que entre el 0 y el 1 tampoco hay función, sino que en el primer punto en el que yo encuentro función del eje Y es el 1. Y del 1 hacia arriba sí que encontraré función siempre, ya que las rectas se prolongan hacia el infinito también en el eje vertical. Luego, ¿dónde va a existir función en el eje de la Y?
Pues en el intervalo que va desde el 1 hacia arriba, hacia el infinito. Luego diremos que la imagen de la función es el intervalo que va desde el 1 incluido, porque existe función en el 1, hasta el infinito. Y del 1 hacia abajo no hay función. Vamos a ver los puntos de corte con el eje X. Bien, pues si nos fijamos bien, no hay ningún punto de corte de la función con el eje X. Toda la función está en la parte superior del eje y no lo atraviesan en ningún momento. Luego vemos que no hay puntos de corte. Veamos ahora los puntos de corte con el eje Y. Con el eje Y, la función tiene un punto de corte que es el que estoy marcando ahora, que es el punto en el que esta parte recta de la función atraviesa el eje vertical. La coordenada X de los puntos de corte con el eje Y siempre son 0, ya que este punto siempre está situado en el valor 0 de la X. Y vemos que su coordenada Y es 2. Luego este punto de corte tendrá de coordenadas 0, 2. Trasladamos esto a nuestra tabla y diremos que el punto de corte con el eje Y será el 0, 2. Vamos a fijarnos ahora en la continuidad de la función. Bien, vemos claramente que esta función no podemos representarla sin levantar el lápiz del papel. Vemos que en x igual a 4 hay un salto. Si nos fijamos en el punto 1, vemos que donde termina un tramo y empieza otro es el mismo punto. Luego ahí la función es continua. De manera general, los puntos en los que la función puede presentar con mayor probabilidad discontinuidades son aquellos en los que la función cambia de tramo. Si nos fijamos en x igual a 1, cambia de tramo, ya que pasa de tener una línea recta con una expresión a una línea recta con otra expresión matemática diferente. Pero si el punto en el que termina un tramo es exactamente el mismo en el que comienza el siguiente tramo, vemos que la función es continua y que podemos seguir dibujándola sin levantar el lápiz del papel. Vemos que no hay ningún corte. Luego en x igual a 1, que hay un cambio de tramo, podría haber habido una discontinuidad, pero no la hay porque donde termina un tramo continúa el siguiente sin ningún tipo de corte. Ahora, si nos vamos a x igual a 4, que es donde tenemos otro cambio de tramo, donde cambiamos de una línea recta a otra con distintas expresiones matemáticas, vemos que ahí sí que hay un corte y que donde termina uno de los tramos no empieza el siguiente. Luego ahí sí que tenemos una discontinuidad, ahí sí que tenemos que levantar el lápiz del papel para seguir dibujando el último tramo. Por ello, diremos que la función es continua, observando el eje de la x siempre, desde el menos infinito, que es desde donde viene la función, hasta el 4, que es el punto donde yo tendría que levantar el lápiz del papel. Luego diremos que es continua en el tramo menos infinito a 4. Y como el 4 está incluido en este tramo que estoy escribiendo, lo pongo con un corchete, lo pongo en cerrado. Luego, del 4 hacia arriba, vemos que hay otro tramo y que se extendería hasta x igual a infinito sin ningún tipo de corte. Luego hay otro tramo donde la función es continua, que sería desde el 4, esta vez no incluido porque está en abierto, el 4 está incluido en el tramo anterior, pero a partir del 4 sí estaría, luego este sería a partir del 4 hasta el infinito. Vamos a estudiar ahora la forma de la función y vamos a ver los tramos de crecimiento y constante. Bien, vemos que si nos fijamos en el primer tramo de la función, en la parte de la izquierda,
vemos que la función viene decreciendo desde un valor de x de menos infinito, ya que esto, como ya he dicho, se prolongaría y vendría decreciendo desde el menos infinito. Y decrece hasta llegar a un valor de x igual a 1. Luego, entre el menos infinito y el 1 hay un intervalo de decrecimiento. Pondremos que decrece desde el menos infinito hasta el 1. Si nos fijamos ahora en el intervalo que va entre 1 y 4, vemos que la función es constante, ya que para todos los valores de x comprendidos en ese intervalo, siempre tenemos el mismo valor de y. Es decir, si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 1. Si x vale 3, y vale 1. Si x vale 4, y vale 1. Es decir, para todos los valores de x comprendidos dentro de este tramo, el valor de y será el mismo. Vemos que su representación gráfica es una línea horizontal. Luego diremos que la función es constante en el intervalo que va desde x igual a 1 hasta x igual a 4. A partir de x igual a 4 y hasta el infinito, ya que esta función se seguiría alargando hasta un valor de x infinito, vemos que la función pasa de ser constante a crecer. Luego diremos que es creciente desde el 4 hasta el infinito. Por último, vamos a analizar los máximos y mínimos que tiene esta función. Si nos fijamos, vemos que no presenta ningún máximo ni ningún mínimo, ya que no hay ningún punto en el que la función pase de decrecer a crecer. En este caso pasaría de decrecer a ser constante, no se cumpliría la condición de mínimo, y tampoco hay ningún punto en el que pase de ser creciente a decreciente. Luego diremos que en esta función no hay ningún máximo ni ningún mínimo. Y ya tendríamos el estudio de esta función realizado. Vamos a continuar con el estudio de la siguiente función que tenemos en la pantalla. Aquí nos fijamos en que la función viene desde el menos infinito en el eje de la x y también en el menos infinito en el eje de la y, ya que esta línea recta se extendería hasta el menos infinito en ambos ejes. Por otro lado, en el otro extremo, aquí lo que tenemos es un punto cerrado, que no hace falta expresarlo, simplemente con que haya tramo de función es suficiente, pero este tramo no se extiende hasta el infinito, sino que corta en este valor de x que tenemos marcado. Entonces, teniendo esto en cuenta, diremos que el dominio de la función, que es el conjunto de valores de x en los que existe función, va a ir desde el menos infinito, porque en cualquier valor que yo me vaya hacia el menos infinito, aunque sea bajando mucho, siempre voy a encontrar esta línea recta, iría desde el menos infinito y si vamos avanzando, veríamos que en el eje positivo de la x llega solo hasta x igual a 10. Luego existe función desde el menos infinito hasta el 10. Por lo que escribiremos que el dominio de la función va desde menos infinito hasta 10. Y 10 está incluido, porque aquí no tenemos ningún circulito abierto. Simplemente el tramo acaba en 10. Vamos a hallar ahora el recorrido o imagen, que es el conjunto de valores de y que puede tomar la función. Como hemos visto que esta recta se va a prolongar hacia el menos infinito, tanto en el eje x como en el eje y, veré que para cualquier valor de y que se vaya hacia el menos infinito, siempre voy a encontrar un valor de la función. Es decir, va a existir función para cualquier punto del eje negativo de la y.
Y ahora, si nos vamos hacia el eje positivo de la y, vamos a ver en qué punto termina la función, cuál es el punto más alto donde llega la función. Y vemos que es este. Más arriba de aquí ya no hay función. ¿A qué valor de y corresponde? Bien, hay que fijarse que, como aquí dice 9, cada división corresponde a 3 unidades. Luego esto sería 3, aquí sería 6, 9 y 12, porque va de 3 en 3. Las divisiones en el eje vertical van de 3 en 3. Luego diremos que la imagen o recorrido de la función viene desde el menos infinito hasta el 12. La imagen de la función es el intervalo que va desde menos infinito hasta el 12 incluido, ya que en el valor de y igual a 12 existe función. Vamos a ver ahora los puntos de corte con el eje X. Bien, podemos ver que la función corta al eje X en este punto que estoy marcando. Este punto tendrá coordenada y 0, que es lo que ocurre con todos los puntos que están situados en el eje X, y su coordenada X vamos a ver cuál es. Si nos fijamos en este valor 10, nos damos cuenta de que cada división cuenta con 2 unidades. Luego esto será menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y menos 10. El punto de corte con el eje X será el menos 10, 0. Y no hay ningún otro punto de corte con este eje. Escribimos en la tabla nuestro resultado, el menos 10, 0. Vamos a hallar ahora los puntos de corte con el eje y. Y si nos fijamos, vemos que la función corta al eje y en este punto que estoy marcando. La coordenada x de este punto va a ser 0 y la coordenada y vemos que es 6. Luego este punto tendrá de coordenadas 0, 6. Y trasladamos este dato a nuestra tabla. En el eje y tendremos el punto de corte 0, 6. Vamos a analizar ahora la continuidad de la función. Bien, vemos que en esta función no aparece ningún corte, ningún salto, ni ningún punto abierto. Podemos dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Esta función, si nos fijamos en el eje X, vendría desde el menos infinito y llegaría hasta el punto de X igual a 10, que este hemos dicho que es el intervalo de su dominio. Y vemos que en todo su dominio no hay ninguna discontinuidad, por lo que diremos que es continua en todo su dominio o continua en el intervalo en el que la función existe. Diremos que es continua en el intervalo de menos infinito a 10 incluido. Recordad que tanto en el dominio como en la imagen como en la continuidad hay que distinguir entre los números de los extremos que están incluidos en el intervalo y los que no. En crecimiento y decrecimiento se pone todo con paréntesis. Vamos a ver ahora el crecimiento y decrecimiento de la función. Vemos que, fijándonos como siempre en el eje de la x, la función viene creciendo desde un valor de x desde el menos infinito, crece, crece y crece hasta este punto de aquí. Vamos a ver a qué valor de x corresponde este punto. Y como las divisiones van de 2 en 2, tendremos que es menos 2, menos 4 y menos 6. La función crece desde el menos infinito hasta el menos 6. Luego expresaremos este crecimiento en nuestra tabla y diremos que va desde el menos infinito hasta el menos 6. Después, a partir del menos 6 y hasta 2 y 4, vemos que la función tiene todo el tiempo el mismo valor de y, que es igual a 6, independientemente de cuál sea el valor de x dentro de este intervalo. Y su representación gráfica es una línea horizontal. Por lo que podemos decir que en el tramo que va desde x igual a menos 6
hasta x igual a 4, la función es constante. Luego pondremos en nuestra tabla, en el apartado de constante, el intervalo que va desde x igual a menos 6 hasta x igual a 4. A partir de x igual a 4 y hasta x igual a 10, que es donde termina nuestra función, porque aquí no se prolonga, vemos que la función vuelve a crecer. Luego diremos que hay otro intervalo de crecimiento desde el 4 hasta el 10. Desde un valor de x igual a 4 hasta un valor de x igual a 10. Y vemos también que esta función no tiene ningún intervalo en el que se produzca un decrecimiento. Luego de crecimiento pondremos que no hay nada. Por último, vamos a hallar los máximos y los mínimos de esta función. Si nos fijamos en esta función, no hay ningún máximo ni ningún mínimo, ya que no existe ningún punto en el que la función pase de crecer a decrecer. Sí lo hay un punto en el que pasa de crecer a ser constante, pero esto no es un máximo. Y luego tenemos otro punto en el que pasa de ser constante a crecer, pero esto no es un mínimo, ya que para que lo fuera, la función debería pasar de decrecer a crecer, pero no de ser constante a crecer. Luego diremos que la función no presenta ningún máximo ni ningún mínimo. Y con esto tendríamos terminado también el estudio de esta función. Vamos a continuar ahora con el estudio de la siguiente gráfica. Vemos que tanto en la parte de la izquierda como en la de la derecha, las dos ramas que tiene la función se van a prolongar. La de la parte de la derecha se va a prolongar hacia arriba y también se va a ir abriendo hacia la derecha, por lo que esta rama se va a ir hacia el infinito en el eje X y también hacia el infinito en el eje Y, porque al mismo tiempo que va subiendo mientras se prolonga, se va abriendo hacia la derecha. Por otro lado, la rama que tenemos en la parte de la izquierda también se va a prolongar y como también se va abriendo hacia la izquierda, se va a acercar hacia el menos infinito en el eje de la X y hacia el menos infinito en el eje de la Y. Si hacemos el dominio de esta función, que es el conjunto de los valores de x para los que existe función, vemos que en este caso tendremos función en el conjunto de todos los números reales, es decir, en cualquier valor de x que se extienda desde menos infinito hasta el infinito, siempre vamos a encontrar un valor de y que le corresponda. Siempre habrá función. Por lo que diremos que la función tiene como dominio todos los números reales. O pondremos que el dominio de la función es el intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Vamos a hacer ahora el recorrido o imagen de la función. Como tanto la rama que tenemos en la parte de la izquierda que se extiende hacia abajo como la que tenemos en la parte de la derecha que se extiende hacia arriba, se van a ir hacia los respectivos puntos menos infinito y más infinito. La imagen de la función también son todos los números reales, porque para cualquier valor de y, me vaya más abajo o más arriba, para cualquier valor de y, siempre voy a encontrar función. Luego, la imagen de la función es también todos los números reales o el intervalo que va desde el menos infinito al infinito. Vamos a hallar ahora los puntos de corte de la función con el eje X. Estos puntos son los que estoy marcando en la gráfica, que son aquellos en los que la función atraviesa el eje horizontal. Vamos a ver qué coordenada x tienen, porque ya sabemos que la coordenada y de los puntos que están sobre el eje x es 0. En el punto situado más a la izquierda, su coordenada x es menos 10.
Luego las coordenadas del punto serán -10, 0. Si nos vamos al siguiente punto, en el que atraviesa la función el eje, vemos que su coordenada x es -5 y su coordenada y será 0. El siguiente punto tendrá de coordenada x -1 y de coordenada y 0. Ahora, en la parte positiva del eje x, tenemos el punto de coordenada 1 y coordenada y 0. Y por último, tenemos el punto de coordenada x 5 y coordenada y 0. Y esos serían todos los puntos en los que la función corta al eje x. Vamos a colocarlos todos en nuestra tabla. Entonces diremos que estos puntos de corte son el -10, 0, -5, 0, -1, 0, 1, 0 y 5, 0. Tiene un total de 5 puntos de corte con el eje X. Veamos ahora los puntos de corte con el eje Y. Vemos que solamente hay uno, que es este punto de aquí. Este punto tendrá como coordenada X 0 y como coordenada Y 1. Será el punto 0, 1. Lo colocamos en nuestra tabla y diremos que en el eje Y está el punto 0, 1. Vamos a analizar ahora la continuidad de la función. Vemos que en la representación gráfica no aparece ningún corte, ningún salto, ningún punto abierto ni ningún otro elemento de discontinuidad y que podemos dibujar la función de un lado a otro sin levantar el lápiz del papel. Por lo que diremos que la función es continua en todo su dominio, en todos los valores de x en los que existe la función. Entonces diremos que es continua en el intervalo que va desde el -infinito al infinito, que es el intervalo en el que existe la función. Vamos a examinar ahora los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función, en la parte de la izquierda, viene creciendo desde un valor de x de -infinito, ya que esta rama se prolongaría. Y sigue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a un punto con valor de x igual a -7. Luego tenemos un primer intervalo de crecimiento que va desde el -infinito hasta el -7. Pondremos que hay crecimiento desde el -infinito hasta el -7 y cerramos el intervalo. A partir del punto x igual a -7, la función comienza a decrecer y continúa decreciendo hasta llegar a este punto, cuyo valor de x es -3. Luego, desde -7 hasta -3, la función decrece en este intervalo de valores de x. Luego diremos que hay un intervalo de decrecimiento que va desde el -7 hasta el -3. A continuación, la función vuelve a crecer a partir de este valor de x igual a -3 y sigue haciéndolo hasta llegar al punto que tiene como coordenada x 0. Luego, en el intervalo comprendido entre x igual a -3 y x igual a 0 hay otro tramo de crecimiento. Escribiremos unión y pondremos que hay otro intervalo entre -3 y 0. A partir de x igual a 0, la función decrece de nuevo y sigue decreciendo, decreciendo hasta llegar a otro punto mínimo, que corresponde a un valor de x igual a 3. Luego, entre 0 y 3, en ese intervalo de valores de x, hay un intervalo de decrecimiento. Y por último, a partir de x igual a 3 y hasta x igual a infinito, porque esta rama se prolongaría y esto seguiría creciendo y abriéndose hacia la derecha, entre el 3 y el infinito tenemos otro intervalo de crecimiento.
Luego pondremos que hay otro intervalo que está entre el 3 y el infinito en la parte de crecimiento. Vemos que esta función no tiene ningún intervalo donde sea constante y sea una línea recta horizontal, por lo que aquí indicaremos que no hay ningún tramo donde es constante. Y por último, vamos a hallar los máximos y los mínimos de la función. Podemos observar en la parte de la izquierda un máximo, que es el primer punto donde cambia de crecer la función a decrecer. Es el máximo absoluto, puesto que es el más grande, es el más alto de todos los máximos que aparecen en la función. Y tiene de coordenadas -7 sería su coordenada x y su coordenada y es 4. Luego tenemos un máximo en -7, 4. Si seguimos observando la gráfica, vemos que en x igual a -3 encontramos un mínimo, que es el siguiente cambio que se produce entre un tramo de decrecimiento y uno de crecimiento. Este mínimo, que es el mínimo absoluto por ser el mínimo más bajo de todos los que aparecen, tiene de coordenadas -3, que es la coordenada x, y -3 es también la coordenada y. Luego tendremos un mínimo con coordenadas -3, -3. Si seguimos observando la función, vemos que ahora tiene en el punto x igual a 0 un nuevo máximo. Este máximo, que es un máximo relativo, ya que no es el más alto de toda la función, tiene de coordenada x 0 y de coordenada y es 1. Luego será el máximo con valor 0, 1, que coincide con el punto de corte de la función con el eje y. Atraviesa el eje justo en uno de los puntos máximos de la función. Y si seguimos examinando, vemos que en x igual a 3 tenemos un mínimo relativo, ya que no es el mínimo más bajo de toda la función. Y este mínimo va a tener de coordenada x 3 y de coordenada y -2. Luego tendremos un mínimo en 3, -2. Y con esto tendríamos terminada esta función y el vídeo de hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo.